Hola, mi nombre es Diego García y estuve desarrollando un lenguaje de programación llamado Tavi junto con su compilador y una máquina virtual para ejecutarlo a través de este semestre de enero-junio 2022 para la clase de diseño de compiladores. Y a continuación, pues el propósito de este video es explicarles un poco de cómo usar Tavi, cómo poder compilarlo, ejecutarlo, todo. Todo se encuentra en el repositorio de Tavi. Aquí está el link. Y pues todo este repositorio es para el lenguaje Tavi, ¿no? Y es un lenguaje enfocado en estadística que está implementado en Rust. Y bueno, aquí tenemos todos los archivos base. Y aquí en el README podemos ver que pues esta es la mascota de Tavi. Y tenemos una quick reference que nos explica cómo podemos compilar, cómo funciona la sintaxis, todo. Entonces lo primero sería instalar Rusticargo, que es lo necesario, que se puede hacer con este comando, o incluso si no se está en macOS, que es donde estoy ahorita ejecutando todo, podemos checar en esto, ¿no? Y para checar que sí lo tengamos instalado, podemos ver Cargo Version, y ya como vemos aquí, ya lo tenemos instalado, ¿no? Luego tenemos que clonar este repositorio y descargarlo en la computadora, y y ya no, yo ya lo tengo aquí. Y bueno, si se necesita más detalles se puede leer esta guía. Me voy a separar un poco ahora, simplemente para demostrarlo, ¿no? Bueno, usualmente los códigos que vamos a ejecutar los vamos a poner en la carpeta main. Y siempre comenzamos con el estatuto program y el nombre que le vamos a dar al programa, ¿no? Para empezar ahora con el tutorial, vamos a empezar llamándolo Hello World. Siempre los programas en Tavi tienen una función Tavi, que es nuestra función principal, que es la que se va a ejecutar. Y entonces este es el código base que tenemos ahorita, que realmente no hace nada, ¿no? Si quisiéramos que imprimiera algo, podemos hacer que imprima Hello World, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos program Hello World y va a imprimirlo, ¿no? Entonces, si yo quisiera correr este código, lo único que tengo que hacer es cargo run bin compile es este comando y le vamos a dar el nombre del archivo, ¿no? Que es main. Esto lo que va a hacer es checarlo, ver que todo sea correcto léxica, sintáctica y semánticamente, y una vez que eso esté correcto, lo va a compilar, ¿no? Aquí vemos que nos dice que lo compiló, y vemos que se genera el código intermedio. Esto no tiene que ser modificado por el usuario, el compilador se encarga de que sea correcto. Y ahora podemos correr cargo run bin execute con el mismo nombre del archivo, y eso lo que buscará es este archivo de código intermedio y lo ejecutará, ¿no? En este caso vemos que aquí se imprimió Hello World. Es importante mencionar que no da la línea, el salto de línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si agregáramos más saltos de líneas y lo volviéramos a compilar y ejecutar, vemos que ahora sí se va a ver aquí, ¿no? El Hello World. Es importante mencionar que si se ejecuta antes de compilar, pues no va a correr nada porque no va a existir este archivo, ¿no? De código intermedio. Podemos hacer cosas mucho más complejas. Toda la sintaxis se explica en la quick reference que aquí está, de cómo compilar, ejecutar, cómo se declaran variables, identificadores, escritura, lectura, asignación, operaciones, precedencia, condicionales, ciclos. Entonces este video no irá mucho hacia eso. Esto se puede encontrar aquí. Más bien es a demostrar la funcionalidad, ¿no? Con alguno de los ejemplos que desarrollamos. Por ejemplo, aquí desarrollamos un bubble sort que lo que hace es lee de la consola un archivo, digo un número que va a ser el tamaño del arreglo, lo muestra, que lo genera aleatoriamente y lo ordena, ¿no? Usando bubble sort. Y nos dice el número de cambios que hizo. Por ejemplo, aquí lo compilamos, lo podemos ejecutar y vemos que, no sé, por ejemplo, si quisiéramos un arreglo de 30, nos da inicialmente cómo se ve, lo ordena y vemos cómo se ordenó. Algunas de las cositas, por ejemplo, es cómo imprime, cómo lee, cómo puede utilizar funciones, por ejemplo, para generar el arreglo, cómo utiliza ciclos, cómo utiliza arreglos, números aleatorios, y
y cómo puede utilizar todo eso para ejecutar un programa, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver es la recursividad. Ah, bueno, este es un iterativo, aquí está el recursivo. Como también se pueden hacer funciones recursivas, por ejemplo, para calcular el factorial, ¿no? Si lo compilamos y lo corremos, por ejemplo, el factorial de 10, ¿no? Y vemos que nos da el resultado correcto. Y una de las partes también muy bonitas de Tabi es que puede servir para estadística y para graficar, ¿no? Entonces, existe la máquina de Galton que sabemos que si se hacen muchas pruebas, como de tirar bolitas en una, podemos buscar aquí la máquina de Galton, es esto, ¿no? Entonces como que esta maquinita que tira pelotitas y dice que lo esperado es que nos quede algo así, ¿no? Entonces este es un programa que lo simula y que obtiene datos, ¿no? Que con las funciones estadísticas de Tabi, entonces podemos probarlo para ver efectivamente su funcionamiento. Lo que habíamos dicho es, no sé, imaginemos probar con 5000 pelotitas. Claro que como son varias pelotas, eh, puede tardar un poco en ejecutar. Y ya que acabó, por ejemplo, vemos que las pelotitas están en el rango 0 y 10. El promedio es 5, ¿no? Que es el promedio esperado por los valores. La mediana es 5, la moda es 5. Entonces vemos que, pues, al menos por estos parámetros sí se concentraron en la mitad los números. Como la desviación estándar es 1.5 y la varianza es 2.5. Y vemos que incluso nos dice que generó un SVG. Aquí si lo abrimos se va a ver así, pero si lo abrimos con vista previa, eh, podemos ir aquí a donde está y podemos ver que se generó la gráfica, ¿no? Y que efectivamente sí tenemos esta forma de campana. Así se pueden utilizar muchos programas de Tabi y esto era solo un demo de cómo funciona el compilador y una introducción pequeña al lenguaje. Otra vez nada más para acabar, si se necesita leer toda esta referencia, está aquí en el manual y en los documentos también está la documentación de todo el lenguaje a fondo para entender cómo funciona y cómo es que se dio todo.